Bueno, continuando con los métodos basados en el valor y continuando con el EVA, eh, hay una coincidencia entre lo que sería la medida del EVA y el Free Cash Flow. El concepto, y ahora lo vamos a ilustrar a través de un ejemplo, es el siguiente. El flujo de fondos libres, utilizado en el método de descuento de flujo de fondos, no es ni más ni menos que el NOPAT, el resultado operativo después de impuestos, menos la inversión incremental. Básicamente el flujo de fondos libres es el NOPAT, el resultado operativo después de impuestos, más la depreciación, es decir, ajustando, quitando esa ficción contable, menos la inversión bruta. Y por otro lado, el flujo de fondos libres, visto desde el lado de los fondos, es igual al incrementar la nueva deuda menos los intereses después de impuestos, más la nueva emisión de acciones, menos los dividendos. En otras palabras, vamos a poder apreciar que tanto el descuento de flujo de fondos como el valor económico añadido deben coincidir. Pero aquí lo interesante de esto, y esto es lo que podemos ver en la filmina, es lo siguiente. Si yo al resultado operativo después de impuestos le sumo las amortizaciones, llego a un flujo de fondos libres por el lado de los recursos. Si en cambio adiciono ese flujo de fondos libres, tiene que ser suficiente para pagar deuda más la retribución a los propietarios. Ergo, ese flujo de fondos, en nuestro ejemplo 17.771, debe ser suficiente para pagar intereses, ajustado el ahorro fiscal, deducir los intereses ganados y financiar las inversiones transitorias. En nuestro ejemplo observamos que los 17.771 son la contracara desde el punto de vista de los activos que generaron un flujo de fondos libres de 17.771, que son los suficientes como para financiar el pago de los intereses y las inversiones incrementales que requiere la empresa. Por ende, un negocio que invierte menos de lo que gana genera un flujo de fondos positivos. En nuestro ejemplo, el flujo de fondos es positivo, pues está invirtiendo mucho menos de lo que está ganando. Un negocio que invierte más de lo que gana genera un flujo de fondos negativo. Ese flujo de fondos negativo va a estar financiado por nueva deuda o una emisión de capital. Vuelvo a reiterar, si nosotros ganamos 10 e invertimos 1, por lo tanto, de ese flujo de fondos libres, lo que vamos a estar necesitando es un peso, el resto queda todo liberado. En cambio, si nosotros ganamos 10 y estamos reinvirtiendo 12 en la empresa, el flujo de fondos va a ser negativo, pues va a ser 10 menos 12 menos 2, y esos menos 2 van a tener que ser financiados con aporte de los propietarios o con colocación de nueva deuda, obtención de fondos por 2 pesos. Con esto lo que quiero significar es que un flujo de fondos libres, un flujo de fondos negativo no necesariamente es mala noticia. Lo único que está indicando, no un flujo de fondos operativo ni un flujo de fondos libres negativo. Un flujo de fondos residual negativo no es mala noticia, lo que está indicando es que estás invirtiendo más de lo que estás generando, y en tanto y en cuanto lo que estás invirtiendo genere una TIR mayor al costo promedio ponderado del capital, estás generando valor. De lo contrario, estás destruyendo valor. Bien, y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Para esto, primero y principal, voy a la estructura, a la ecuación de cómo evaluamos una empresa a través de este método basado en el EVA. Básicamente, el valor de una empresa con el método basado en el EVA es igual al capital inicial, C0, más el valor actual en el periodo de proyección explícito de los EVA. Y el EVA va a ser igual al ROIC menos el costo promedio ponderado del capital multiplicado por el capital invertido en cada uno de los periodos, actualizado a la tasa del costo promedio ponderado del capital, más el valor terminal. Que en este caso el valor terminal, suponiendo el steady state, el estado ya
de estabilización de las variables es equivalente al ROIC menos el costo promedio ponderado del capital multiplicado por el capital para el enésimo periodo sobre el WACC por 1 más WACC elevado a la n. Ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo, pero vuelvo a reiterar, capital sub t y capital sub n es el valor del capital que va asumiendo a medida que va transcurriendo el periodo si hay inversiones incrementales de capital. Caso contrario, es el mismo capital que en el momento cero. Bien, vamos a pasar a la planilla de cálculo para ver mejor este ejemplo. Bien, supongamos que nosotros proyectamos para 6 años y a partir del año 6 termina el horizonte explícito de proyección y empieza lo que se conoce como steady state. Bien, el crecimiento en términos nominales lo suponemos de un 30 los 2 primeros años, un 20, un 15, un 12 y un 10 respectivamente. El NOPAT es el resultado operativo después de impuestos, que es 1.200 el primer año, y vamos a suponer que se mantienen 1.200, pero estos 1.200 se van corrigiendo por un crecimiento. De 1.200 pasa a 1.560, de 1.560 pasa a 1.872 y así sucesivamente. En definitiva son los 1.200 corregidos por la cifra de crecimiento. Bárbaro. El capital invertido en cada periodo, vamos a suponer que es 10.000 pesos en el primer periodo y en el segundo periodo estos 10.000 pesos se corrigen por el crecimiento, porque vamos a suponer que el capital crece también a la tasa del crecimiento. Si ustedes observan, es acumulativo. Bien, las inversiones netas surgen por la diferencia en cada periodo entre el capital inicial y el capital esperado en el momento t igual a 1. Así, en el momento 4, la inversión neta incremental es igual al capital en el momento 5 menos el valor del capital en el momento 4. Perfecto. Entonces, el flujo de fondos libres dijimos que era el NOPAT menos la inversión incremental. En el primer caso es 1.200 menos 3.000 menos 1.800. Fíjense que acá el flujo de fondos libres es una magnitud negativa. ¿Qué me está indicando? Que nosotros estamos generando un resultado inferior a lo que estamos reinvirtiendo y por lo tanto la diferencia, en este caso menos 1.800, tenemos que salir a financiarla, ya sea con deuda, ya sea con inversión en capital propio. El problema es si no tenemos con qué financiar este crecimiento. Cuando no tenemos con qué financiar este crecimiento, en este caso 1.800, la empresa está complicada. Si hay acceso al crédito o hay acceso a la colocación, a la apertura de capital propio, la inversión no está complicada y puede financiar ese crecimiento. Recordemos que cualquier crecimiento viene por un mayor nivel de actividad. Bien, aleatoriamente, el año 3 es la diferencia, el flujo de fondos entre los 1.872 menos los 2.340 de inversión neta. Y fíjate que recién se hace el flujo de fondos libres en el año 5, en donde estamos generando un resultado mayor que el requerimiento del capital que estamos teniendo, para en el año 6 tener un NOPAT equivalente al flujo de fondos libres, dado que no tenemos inversiones incrementales. Bien, el ROIC dijimos que surge del cociente entre el NOPAT y el capital invertido. Para todos los años es 12, el costo promedio ponderado del capital por KPM suponemos que es 10, y el spread del EVA, el diferencial 12 menos 10, es igual a un 2%. Esto significa que se asegura el cumplimiento de la proposición 3, TIR mayor a K, por lo tanto, por cada peso de capital invertido estamos generando un 2% de ganancia. En términos absolutos, esto se corrobora calculando el EVA para cada periodo, que es capital por el 2%. Y así, sucesivamente, tenemos el EVA en cada uno de los periodos. Por lo tanto, el valor actual del EVA en cada periodo es igual a tomar
200 pesos, el EVA del primer periodo, y actualizarlo por 1 más 0,10 elevado a la 1. En el caso del cuarto periodo, es tomar el EVA del cuarto periodo, 358, y multiplicarlo por 1 más 0,10 a la menos 4. Y aquí tenemos la corriente de EVA. ¿Qué ocurre en el sexto periodo? En el sexto periodo tenemos que calcular el steady state, en otras palabras, el valor terminal. Y el valor terminal, ¿por qué va a estar compuesto? Por, vamos a rastrear precedentes, el valor actual del EVA en el sexto periodo más el valor actual de la perpetuidad. Me voy a permitir poner F2. 442, que es G13, dividido G11, que es el costo del capital, me está dando el valor de la perpetuidad, es decir, el flujo, el EVA dividido G11. Esto multiplicado por 1 más 0,10, que es el costo del capital, a la menos 6, te da el valor actual de la perpetuidad. ¿Ok? A esto que hay que sumarle el valor actual del último flujo de fondos, que es 249. En otras palabras, esta cifra se descompone en 249 más el valor actual de ¿qué? Vamos a calcularlo. De 249 dividido 10%, hasta aquí que estoy obteniendo 2.495. 2.495 no es ni más ni menos que el valor de continuidad en términos de EVA en moneda del año 6. Esto hay que actualizarlo, y se actualiza por la potencia de 1 más el factor de actualización elevado a la menos 6. Vamos a poner el símbolo pesos. Vamos a controlar acá. Perdón, acá hubo un error, es 13. Bien, la suma algebraica arroja los 2744. Repasamos, entonces, 2744 representa G14, que es el valor actual del último EVA, es G13, 442 actualizado por 6 periodos, más G13 dividido el 10% te da el valor de continuidad desde el año 7 en adelante en moneda del año 6 actualizado por 6 periodos. Básicamente el valor presente de la empresa es el valor actual de los EVAs más el valor de continuidad. Vamos aquí. Valor actual de los EVAs en el horizonte explícito de proyección más el valor de continuidad. $10.000, que es el capital, más el valor actual de los EVA y el valor de continuidad. $10.000 más valor actual de EVA más el valor actual de continuidad. Perfecto, vamos ahora a los flujos de fondos. El flujo de fondos libres del primer periodo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. ¿Qué hicimos? Calculamos el valor actual de cada uno de estos flujos de fondos. Nuevamente, y siguiendo el mismo procedimiento que en el caso del cálculo del EVA, obsérvese que el flujo de fondos del último periodo, ¿a qué es igual? Es igual a 2.652 flujos de fondos del último periodo actualizado por 6 periodos. Y el valor
el valor de continuidad del flujo de fondos del último periodo es igual a 2652 dividido el 10%, G9 sobre G11 por la potencia de 1 más 0,10 a la menos 6. Bien, vamos a hacerlo. Dividido el 10 te da el valor de continuidad, pero este valor de continuidad expresado en moneda del año 6 por potencia de 1 más elevado a la 10 a la menos 6 te da 14.971, que es el valor de continuidad valor de hoy. Si a este 14.971 le sumamos el valor actual del flujo de fondos en el último periodo, llegas a los 16.468. Perfecto. La suma algebraica de todos los flujos de fondos da 13.870. Valor presente de los EVA acumulados y valor presente del flujo de fondos acumulados son coincidentes. Entonces, el flujo de fondos libres asume valores negativos durante el periodo de crecimiento, pero se iguala al NOPAT al alcanzar el estado estacionario, conforme vimos aquí. Aquí es donde se transforma en positivo y se iguala al NOPAT. Fíjense que el NOPAT llega a 2.652 y el flujo de fondos libres en los momentos de reinversión o crecimiento es negativo porque estamos aplicando el dinero del resultado no solamente a los, o sea, invirtiéndolo en mayor medida que el resultado que estamos generando, hasta que ambos se igualan. En ese periodo cesan los requerimientos de inversión neta y el flujo de fondo igual al NOPAT. El EVA como medida indica que se crea valor todos los años. Pero en cambio el flujo de fondo es negativo en el periodo de crecimiento, es lo que ocurre con las firmas que crecen. Flujo de fondo negativo, NOPAT positivo, EVA positivo. Entonces, otro mito. El flujo de fondos no necesariamente tiene que ser positivo. Lo importante es que el flujo de fondos alcance para financiar inversiones. Lo importante es que el NOPAT sea positivo, el resultado operativo después de impuestos sea positivo y esta medida el EVA sea positivo. Luego vimos cómo coinciden ambas medidas.